Buenas tardes, aquí estamos transmitiendo otra vez desde el Templo Vida Abundante aquí de San Antonio, Tlayacapan, en el municipio de Chapala, con la bendición que tenemos por tecnología, permitirnos seguir estudiando y aplicando lo que la palabra de Dios nos dice. Estamos todavía en el libro de Romanos, vamos a estar en el capítulo 11, cual es un capítulo en unas partes un poquito más difícil, pero también más fácil de entender. Es porque Dios va a estar hablando a nosotros, porque podemos recibir lo que dice acerca de los de Israel por deshacer, por no descuidar el don, el llamado que tenían para ser el pueblo de Dios. Nosotros mismos podemos caer en lo mismo. Esa es la preocupación principal que Pablo iba a tener. Entonces, él comienza con una pregunta acerca de los judíos, pero también es una pregunta acerca de nosotros. Y llegamos a ese libro de Romanos, capítulo 11. Vamos a leer los primeros 10 versos y dice: por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? La pregunta esa es porque la mayoría de los judíos no aceptan a Cristo Jesús. Vamos a estar analizando esa luego, pero así presenta esa cuestión, esa pregunta. De ninguna manera, contesta Pablo, yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios: Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia y no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Y David dice que sus banquetes se les convirtieran en red y en trampa, en tropezadero y en castigo, que se les nublan los ojos para que no vean y se encuervan sus espaldas para siempre. Así tenemos la primera parte de ese texto. Es porque en la primera parte la respuesta, y no olvide que puede descargar la guía, esa guía de estudio para que sigamos nosotros analizando y podemos practicar en familia, en grupitos, mientras tanto. Y en esa guía incluso yo tengo la respuesta. Pablo incluso da 3 respuestas, dando certeza de que Dios no rechazó. Hay una diferencia del grupo de escogidos, de los llamados, los que decidieron tomar en cuenta todo lo que Dios había hecho por ellos, y entonces son parte de ese pueblo, ahorita pueblo de Dios. No estoy hablando de los judíos, ahorita estoy hablando de la iglesia. Y Pablo se identifica por la gracia de Dios como uno de ellos. Él estaba fuera, él estaba en contra de la iglesia por un tiempo, pero con ignorancia, va a decir luego. Él incluso en ese dice que yo soy parte de eso, pero él no es la única persona. La razón que puede decir eso es que recuerda la historia, porque está por dar 3 ejemplos, el mismo Pablo, y luego habla de Elías, porque en un momento Elías predicando y ser usado por el poder de Dios, mientras todo el pueblo de Israel estaba extraviado por falsos profetas de Azra y de Baal. Ya recuerden toda la historia entre un rey malvado y su reina. Entonces él en ese momento dice: yo soy el único. Pero Dios responde: no entiendes.
Porque aún tengo 7,000 personas que no ha rodeado ante Baal. Entonces está diciendo, hay remanente. No es todo el grupo. Y por eso está la pregunta, ha rechazado. Porque la mayoría de los de Israel no aceptan. Pablo va a desarrollar esa respuesta en ese capítulo. Va a mostrarnos cómo es la compasión, la misericordia de Dios hacia ellos, pero tanto también hacia nosotros los gentiles. La mayoría del pueblo del mundo es de gentil. Dice promedio ahorita estadística de por cada judío, cada persona de Israel tenemos 500 gentiles, es decir que tenemos muchos más gentiles que tenemos judíos. Ese caso, tenemos que recordar también que Dios puede hacer las mismas cosas con nosotros. Eso es lo que Pablo va a decir luego. Pero Pablo dice que Dios siempre escogió, siempre tiene un remanente de judíos por gracia. La pregunta aquí dice que no. Está por recordarnos lo que estudiamos hace unas 2 semanas, en capítulo 9 y verso 6, que las promesas de Dios que dio hacia Abraham, ese fue por el bienestar de todo el mundo, todas las naciones, y no ha fallado las promesas. Dios sigue siendo fiel. Dice incluso que Él conoció antemano, antes conoció a los que van a conocerle como Señor y Salvador. Está dándoles mucha oportunidad, mucha potencia está en Él. Encontramos, entonces voy a llegar a ese principio número 1. Encontramos gracia cuando la buscamos donde Dios nos dice que debemos buscar. Es decir, que como creyentes debemos estar analizando las Escrituras. Es más factible imaginar que una persona va a conocer a Cristo Señor como su Rey y Señor de vida dentro de un templo, durante una predicación, durante un culto, en vez de estar en un bar que está tomando y esperar que alguien testifique de Cristo Jesús en ese lugar. Obviamente hay ocasiones en eso, pero la gracia, nosotros debemos estar ¿dónde y cuándo estamos buscando a Dios para encontrar esa gracia? Porque Dios dice en Mateo capítulo 7 y versos 7 a 8, piden y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Entonces está hablando de los quienes quieren, están buscando. Dios sigue todo el día extendiendo sus manos, sus brazos hacia el mundo, esperando que todos nosotros lleguemos a conocerle. Pero a fin de cuentas, los quienes deciden buscarle. ¿Y cómo es buscarle? No estamos hablando de buscarle de otra forma. Incluso Pablo pensaba que estaba buscándole mientras estaba por castigar a la iglesia, pero en su búsqueda encontró a Cristo Jesús en el camino hacia Damasco. Cuando nosotros con todo el corazón de verdad queremos conocerle, entonces vamos a encontrarle. Tenemos historias de tribus, de etnias, de diferentes partes del mundo que nunca ha recibido un mensajero, un misionero llegando para explicar en pleno todo el evangelio, pero Dios comenzó a revelar por ganas, por el corazón que quiere con ellos. Puedo dar un testimonio incluso acerca de eso. Un amigo mío quien ahorita está con Cristo en el cielo, era misionero en Sudamérica, de país de Colombia, y cuando llegaba, él poco tiempo después decidió que Dios quería que él vaya a entregar el evangelio a un tribu de etnia, pero todos los otros misioneros dijeron que no, mejor que no, porque esos no van a recibir, son gente muy violenta, son personas metidas en otras religiones místicas y cosas así, incluso son canibales, comen personas, y estaba tratando de disuadir a ese misionero amigo mío.
Pero después de un mes intercediendo, orando, con la certeza de que Dios quería a usarle para platicarles de Cristo Jesús, él decidió y subió a su camioneta y se fue de viaje, un largo viaje, llegando a un lugar desierto, abandonado, y según a su óptica, llegó a la primera residencia, el primer lugar donde encontró allá para testificar acerca de Cristo Jesús. Solamente por la gracia y misericordia de Dios, él llegó precisamente a la casa de la monarca de tribu. Ni sabía que fuera bajo un gobierno de una monarca, pero así fue. Y él, al salir de su camioneta, fueron por encontrarle dos hombres grandes armados, y esos dos se corrieron hacia él para matarle. Cuando una mujer anciana, la monarca, salió gritando algo, y de repente los dos varones dejó de correr, dejó de atacarle, y entonces permitió a él acercar, y esa mujer comenzó a decir algo, pero el misionero no podía entenderle porque era una etnia de una lengua desconocida a él. Entonces estaba diciendo la cosa vez y otra vez. Cuando salió otra persona, también por la gracia de Dios, esa persona fuera precisamente la hija de la monarca, y esa hija fuera la única persona en toda la tribu quien también entendía el español. Entonces podía traducir por el misionero y viceversa, el misionero hacia su mamá. Y la mamá, la monarca, estaba gritando voz en cuello vez y otra vez: te conozco, te conozco. Por un mes completo, cada noche he tomado el mismo sueño, y mis sueños parece un hombre con tu cara. Y luego vienen esas palabras: él mostrará el camino correcto. Entonces ella simplemente pidió: ¿qué es? ¿Quién es? Estaba buscando a Dios, pero no tenía oportunidad. Pero Dios, en su misericordia, cuando nosotros estamos buscándole a Él sí va a responder. Así dice Jesús, que si pedimos, si buscamos, si estamos buscando a Dios, vamos a encontrar. En un grupo de profetas en el Antiguo Testamento seguía con Cristo. Pero fíjense, en ese día, cuando estaba batallando entre Elías y los profetas falsos, ¿quién encontró a Dios? Los quienes estaban buscando a Dios. Ese fue precisamente Elías. Los falsos ya no agarró la idea de Dios, la mirada de Dios. ¿Qué grupo encontró entonces gracia? Pues fue el grupo que correspondía a Dios. Quien buscaba a Dios. Todos los profetas de Baal fueron destruidos en su momento. Si queremos una relación con Dios, ese depende de una respuesta personal. Nosotros tenemos, cuando el evangelio llegó a los judíos, millares de ellos encontraron a Dios. En el día de Pentecostés, incluso decimos en capítulo 2 y verso 5 que fueron judíos de todas las naciones, y todos estaban escuchando. Ellos buscaban a Dios. Había llegado a Jerusalén precisamente para adorar a Dios, y Dios les encontró. Dios quería mostrar su favor, y en ese mismo día, según el mismo capítulo 2 y verso 41, 3,000 judíos conocieron a Cristo Jesús. Todas esas personas, y estaba aumentando vez y otra vez. En capítulo 4 y verso 4 tenemos una cifra de 5,000. Y en capítulo 6 y verso 7 dice que incluso muchos sacerdotes fueron obedientes a la fe. Es decir, que cuando buscamos, vamos a encontrar. Pero cuando comenzamos a comparar los judíos quien aceptan a Cristo Jesús y los que se endurecen, quien dicen: no, yo no voy a buscar a ese Cristo, no puede ser. Entonces se va de desvío, se va en mal. Un principio grande de la Escritura es que Dios añade más a los diligentes.
los quien busca, los quienes están tratando. Él ofrece más y más oportunidades. Pero una vez que habían decidido, yo no quiero, no voy a trabajar por ese Dios, entonces se vende a ese otro, a esa mentira que está en su mente. Escucha lo que Jesús dice en Mateo capítulo 13, versos 11 a 15. Dice, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas, aunque miren no vean, aunque oyen no escuchan ni entiendan. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho se oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de ese pueblo se ha vuelto insensible. Se les ha embotado los oídos, se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirán con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo les sanaría. Lo que Dios está diciendo es que Jesús incluso llegó hablando de parábolas, historias, para agarrar la atención de los judíos, porque ellos habían decidido no oír de Dios. Pero aún de esa forma no podían percibir, porque estaban endurecidos, no podían. Pero Dios está diciendo que está por dar más a los quienes tienen el conocimiento, los quienes quieren conocer a Dios. Por eso Jesús, hablando a sus discípulos, dice que ellos sí pueden entender. Otra vez, acerca del mismo tema, habla Jesús en Mateo capítulo 25, verso 28 en adelante. Quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. En otras palabras, lo que tenemos, lo que conservamos acerca de Cristo Jesús, acerca de palabra, necesitamos buscarle dónde está Él, y Él va a añadir cada vez más a nosotros. Pero si decidimos caminar afuera, entonces vamos a ser duros y torpes de corazón, de que no podemos seguir adelante. En Génesis capítulo 6 y verso 8, hablando en el día de Noé, hay una diferencia grande. Noé, siendo un hombre fiel, hombre fuerte, él decidió obedecer a Dios. Pero todos los demás del mundo querían desobedecer, solamente estaba caminando en la desobediencia. Pero halló gracia, dice en ese capítulo 6 y verso 8, Noé ante los ojos de Jehová. Porque Noé era un varón justo. Cuando decidimos caminar hacia Él, Él anduvo con Dios. Y yo una vez hablando con un misionero en el Medio Oriente, porque ese hebreo es muy cercano, muy parecido a lo árabe que tiene actualmente hoy. Y el misionero me dice esa palabra que dice que Noé andaba con Dios. Es la misma forma en que tenemos en el Medio Oriente una palabra de amigo, quien camina y no tiene nada de vergüenza. Incluso no es un asunto de sexualidad, sino de amistad. Ver en esos lugares unos hombres caminando mano en mano porque son mejores amigos. Es lo que quiere decir de Noé. Era un amigo íntimo con Dios. Caminaba día tras día. Entonces va a encontrar la gracia porque siempre tenía la mano en la mano de Dios. Regresamos otra vez a nuestro texto, leyendo los versos 11 a 16. Y dice, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel se sienta celos.
Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá. Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles. Como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. Pues si él, haberlos rechazado, dio como resultados la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Nosotros, regresando al estudio acerca de esos 5 versos que acabamos de leer, Dios está diciendo que Israel, aunque tropezó y cayó, no es sin posibilidad de regresar. Todavía tiene mucha misericordia Dios hacia ellos. Entonces llegamos a ese principio número 2. Dios atrae a los incrédulos hacia Él cuando ellos ven las bendiciones de la gracia y se sienten celos. Es decir, que Pablo usaba esa palabra de provocar entre los gentiles tanta salvación, tanta bendición, que esta iba a provocar celos entre los judíos. Es decir, que nosotros tenemos que recordar de que siempre estamos presentes como testimonio ante el mundo. El mundo tiene que ver los cambios, la transformación que tenemos, porque así va a tener ganas. No usamos enseguida la palabra celos de forma buena, pero va a darles ganas emocionalmente de tener también lo que tenemos nosotros. No es porque Dios estaba abandonando a los judíos, al contrario, estamos nosotros hablando de que ellos tenían mucha oportunidad. Incluso Jesús llegó primero a los judíos, predicaba a los judíos, nació de padres judíos. Dice en Gálatas 4 y versos 4 a 5, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Bajo la ley significa de judíos, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. También Jesús mismo dice en Mateo capítulo 10 y verso 5, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Su enfoque principal en su vida era hacia los judíos, para salvarles. Pero aquí estamos como gentiles y vamos a estar hablando de eso. Dice también en Mateo 15, verso 24, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Varias veces, incluso hacia los samaritanos, está él diciendo, mira, yo no estoy en esa condición, ahorita estoy enfocado nada más hacia los judíos. En Hechos capítulo 28, tenemos los versos de 23 a 28. Dice, señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús. Partiendo de la ley de Moisés y de los profetas, unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esa última declaración. Con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo, ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán, porque el corazón de ese pueblo se ha vuelto insensible, se les ha embotado los oídos, se les han cerrado los ojos. De lo contrario verían con los ojos, oirán con los oídos, enterrarán con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Por tanto, dice Pablo, quiero que sepan que esa salvación de Dios sea enviado a los gentiles y ellos sí escucharán.
Nosotros tenemos que entender que con todo, desde el momento del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, no todos los judíos, aún con gran testimonio, han creído. No todos. Pero Dios usó esa incredulidad, ese corazón duro de parte de los israelitas para esparcir el evangelio. ¿Cómo puedo yo decir eso? Recuerde que por el corazón duro de los judíos, principalmente de los sacerdotes, de los maestros de la ley, de los encargados frente al liderazgo, ellos comenzaron a perseguir a la iglesia. ¿Y cómo fue los resultados de esa persecución? Los resultados de esa persecución era para esparcir esa iglesia a evangelizar en todo lugar. Mientras estaban corriendo, llegaba el evangelio. Primero podemos encontrar, por ejemplo, en Hechos capítulo 8 y verso 4, dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Podemos nosotros hablar de Filipe, quien se fue al pueblo de Samaria. Los samaritanos, recuerden que ellos estaban considerados ya peores de peor, porque solamente estaban ellos como mitad, habían mezclado. Ese es cuando los judíos habían casado de parte norte, ese reinado norte, ellos se casaron con los de Asiria, mezclando contra la palabra de Dios. Entonces ellos se consideraban fuera de Israel, no son parte entonces, pero en el momento de la persecución se fueron. Incluso estamos hablando de Filipe para evangelizar allá. Pero también dice en Hechos 11 versos 20 y 21, sin embargo había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando fuera resistente, cuando tenía el corazón duro, los judíos, resultó en la evangelización del mundo. Desde los días de Pablo hasta el presente. Entonces, Dios atrae a los judíos por gracia. Cuando ven las bendiciones hacia los gentiles, ellos, está Pablo diciendo, mira, van a estar viéndonos y van a provocar a celos los de Israel para querer a Dios. Tenemos que entender que el mundo siempre está mirándonos. Nosotros, quienes tenemos la vida de Cristo dentro, tenemos que vivir de una forma digna, porque todo el mundo nos está viendo. Nos ven cuando estamos fallando, nos ven cuando estamos victoriosos, nos ven cuando estamos enfermos y cuando tenemos la salud. Tenemos que entender que en todo momento el mundo está con sus ojos en nosotros, como el pueblo de Dios actual, la iglesia. Dice en 2 Samuel 12 y verso 14, sin embargo tu hijo sí morirá, pues por tus acciones has ofendido o hace blasfemar entre las naciones el nombre de Jehová. Porque todas las naciones, según a ese profeta, hablando Natán con David, él dice, lo que hiciste causó el nombre por caer entre las naciones, porque todas las otras naciones están viendo a Israel, porque eran el portador de la gloria, de la gracia de Dios. En Mateo capítulo 5, versos 13 a 16, dice, ustedes son la sal de la tierra, nosotros. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente se deseche y la pisotee. Entonces tenemos que mantener la vida como testimonio en todo momento. Sigue diciendo en verso 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los
que están en la casa, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nosotros como la iglesia tenemos la obligación de brillar entre los demás del mundo, pero también entre los judíos, porque Pablo quiere que la bendición de Dios que sea sobre nosotros se hace provocar los celos de los judíos para querer lo que tenemos, la misericordia de Dios. Juan capítulo 4 habla de una mujer samaritana quien acaba de conocer a Cristo Jesús, y escucha lo que dice en verso 39. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Ella se fue y su vida fue el ejemplo. Provocó esas ganas de conocer a Cristo Jesús. Ya sabe la historia de que de la ciudad salieron todos para oír y ver a Cristo en persona. Eso es lo que queremos nosotros. Depositar sal y luz en el mundo para que ellos conozcan a Cristo Jesús. En Filipenses capítulo 1 y verso 27 dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Si estamos de buena salud o enfermos, pase lo que pase. De ese modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticia de ustedes, sabrán que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. También Pedro nos habla específicamente a las mujeres casadas, porque él dice en 1 Pedro 3 versos 1 a 2, no estoy tanto enfocado en el trabajo de una mujer, de una esposa, sino en lo que es el corazón de esa declaración. Dice: así mismo, esposas, sométense a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. En otras palabras, la forma que vivía esa mujer va a causar celos o ganas de parte del esposo de conocer también a ese Cristo Jesús. Eso es lo que corresponde a nosotros. Eso es lo que Pablo nos está invitando. Si regresamos otra vez a nuestro texto, y dice, otra vez, comenzando en verso 16, leyendo hasta 25, dice: si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raza es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutriva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Entonces él dice: mira, no debía jactarse, no debía tener arrogancia. Porque si te jactas de ello, ten en cuenta de que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás: desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado, de acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante sino temoroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Vamos a estar hablando de esos dos, la bondad y la severidad. Pablo quiere que enfoquemos en esos dos al mismo momento. Y regresando al texto, y dice:
Dice, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás descajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre, así por naturaleza perteneces, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuanto mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertados de nuevo en él. Entonces, analizando un poquito de eso, está diciendo Pablo que se preocupa por el orgullo que tiene entre los gentiles. Ellos están diciendo, mire, todos los judíos tenían todo el Antiguo Testamento, tiene tanta raíz en Dios. Pero ellos no creen, no tienen toda la información. Y comenzaron a tener esa jactancia, esa actitud. Y él dice, me preocupo por ti, porque la arrogancia es algo fatal. Fíjense lo que dice Proverbios 16 y verso 18. Al orgullo le sigue la destrucción y la altanería el fracaso. En los días de Pablo, un gran número de los creyentes eran judíos y pudo haber causado que ellos, esos mismos, se sentían orgullosos, arrogantes. Nosotros somos mejores porque Dios está evangelizando y salvando a nosotros, mientras los judíos no. Y Pablo está diciendo, mira, no podemos, tenemos que mantener la aplicación, incluso dice en la guía, la aplicación de eso es que necesitamos mantener el equilibrio. Un equilibrio en nuestra teología de Dios. Porque muchos hablan del amor, la misericordia, la gracia de Dios. Pero también está Pablo aquí hablando en la misma frase de la severidad de Dios. Nosotros no podemos desviarnos por un lado que dice nosotros tenemos solamente un Dios misericordioso. No, es necesario que estamos con esos dos, de misericordia, pero también temeroso, reverente, porque Dios es un Dios de severidad incluso. En 1 Corintios capítulo 10 y verso 12 dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y Isaías también nos dice en capítulo 14 y versos 12 a 15, dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo, pero has sido arrojado al sepulcro y lo más profundo de la fosa. Nosotros entendemos que la arrogancia nunca gana lo que queremos. También Ezequiel, del capítulo 18, los primeros 10 versos dice, el Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de ese proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir ese proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Quien es justo practica el derecho y la justicia. No participa de los banquetes idolátricas en los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos en los días de su administración. De Israel, los ídolos de Israel, no deshonren a la mujer en su
de su prójimo, ni se une a mujer en los días de su menstruación, no oprime a nadie, ni roba, sino que devuelve a la prenda al deudor, da a comer al hambriento y viste al desnudo, no presta dinero con usura, ni exige interés, se abstiene de hacer el mal y juzga imparcialmente y entre los rivales. Obedece mis decretos y cumple fielmente mis leyes. Tal persona es justa y ciertamente vivirá, lo afirma el Señor omnipotente. Pero bien puede suceder que esa persona tenga un hijo violento y homicidio que no siga su ejemplo. Entonces está hablando de cada uno va a ser perseguido o juzgado por lo que había hecho. Proverbios 16:5 dice: el Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán impunes. Y también Santiago nos dice en capítulo 4 y verso 6, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Regresando a nuestro texto para terminar, porque estamos por acabar con tiempo. En verso 25 estamos leyendo a verso 32 y dice: hermanos, quiero que entiendan ese misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado en la totalidad de los gentiles, porque Dios está usando esa obstinacia, dureza de corazón de los judíos para ganar al mundo, pero va a regresar para aceptar y agarrar con gran avivamiento entre los judíos. Nosotros hemos hablado incluso acerca de eso durante el estudio de Apocalipsis, de que en el tiempo de tribulación ya va a ser muy difícil conocer a Cristo Jesús por todo el mundo, por tantas cosas, pero entre el pueblo de Israel va a haber avivamiento. Ellos van a conocer, porque dice así en varios lugares: parte de Israel se ha endurecido, es decir, así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Verso 26. De esa manera, todo Israel será salvo, como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdoné sus pecados. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de la misericordia. Y seguimos leyendo y dice verso 31, asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Y llegamos al principio número 4. Principio número 4, el futuro. En el tiempo va a haber un tiempo especial de la gracia para Israel. Pablo aquí está mostrando que Israel no ha caído sin tener posibilidad de recuperación. Dios ama a Israel, tanto como ama a nosotros. Está siempre provocándoles para que conozcan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y la razón por eso es lo que Pablo va a terminar. Es como una canción de triunfo al final. Tanto como en capítulo 8, cuando está alabando al Señor, que nada puede separarnos de su amor. Todavía está alabando al Señor Pablo en ese caso, acerca de la cosa que es siempre deleite en dar gracia. Es un Dios clemente, es un Dios lleno de misericordia. Leímos la última parte de ese capítulo 11, dice en verso 33, y dice:
qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescriptibles son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, y a Él sea la gloria por siempre. Amén. En otras palabras, Pablo aquí nos está diciendo que Dios tiene todo en control. Él es el quien está enfrente. Cuando Dios busca un consejero, entonces está enfrente de un espejo, porque nadie está más alto que Él. Él no necesita consejería de nosotros. Él está usando todas las circunstancias con el mismo fin de ganar a todos. Él quiere que todos nosotros conozcamos a Él. Entonces, digo eso para concluir, que primero seamos nosotros ejemplos, porque Pablo estaba preocupado por la iglesia gentil. La iglesia estaba presuntuosos, estaba caminando con arrogancia, diciendo que Dios nos prefiere sobre los demás. Él dice, cálmense, solamente caminen de forma correcta, pórtense de forma digna de los hijos de Dios. Ese es lo que nos corresponde. Pablo quiere que el testimonio de nosotros esté usando Dios para ganar a los de afuera. Hay vecinos, hay otros compañeros en el trabajo, en diferentes lugares que vamos a conocer, quienes están observándonos, aun cuando no sabemos, porque ese es lo que siempre pasa. Dios nos pone al espectáculo, pone a la mirada de las personas, incluso de la nación de Israel. Ellos están viendo a la iglesia y está Dios usando la iglesia para provocar, dice Pablo en ese texto, celos. Está provocando las ganas entre ellos a conocer a Cristo Jesús. Fin de cuentas, lo que nos corresponde es vivir la forma correcta para que todos puedan vernos y decir, yo quiero conocer a Cristo Jesús porque he conocido a ti. Yo recuerdo una historia para concluir de un soldado quien en una guerra estaba ya con herida. Después de recibir esa herida no podía caminar, no podía hacer nada. Entonces fue prácticamente abandonado en el campo de la batalla. Todos sus otros amigos, otros soldados habían huido porque el enemigo estaba ganando. Pero llegó a una persona y esa persona dice, yo me quedo contigo. No me importa lo que pasa, no vas a estar solito. Y pasando diferentes personas, enemigos, ellos fingieron como estaban ya heridos, muertos, nadie los molestaban. Y entre momentos de cuando estaba desocupado de otras personas, podían hablar. Y luego ese hombre, quien estaba con herida, fatal incluso, dice al otro, amigo, ¿eres cristiano? Y el otro respondió, pues trato de vivir la vida cristiana porque sí conozco a Cristo Jesús. Y entonces el otro dice, yo pensaba que a lo mejor eres cristiano porque he oído de ellos, pero nunca he visto. Pero por conocerte a ti, yo también quiero ser cristiano, porque si así se porta un cristiano, yo quiero ser uno. Y la persona aceptó a Cristo Jesús en ese mismo lugar. Nosotros tenemos que vivir de forma digna de Cristo Jesús. No importa la situación. No podemos correr por miedo. No podemos desviarnos por malas ideas y deseos de ganancia. Necesitamos vivir esa vida por Cristo Jesús. Terminamos con una oración. Señor, gracias por usarnos. Y como dice Pablo, provocando a los otros a celos para conocer a Cristo. Que ellos ven en nosotros una vida tan ejemplar, una vida tan preciosa que ellos también la quieren.
Señor, gracias por los amigos. Gracias por mis hermanos y hermanas quienes están en casa y están analizando esos textos junto conmigo en ese momento. Ilumina su corazón y brilla a través de sus vidas alrededor. Que los de la familia, los de sus vecinos, de sus trabajos, que todos tengan oportunidad de conocer a Cristo Jesús por medio del comportamiento de mis hermanos. Gracias, Señor. Si no estamos viviendo de esa forma, nos arrepentimos y decimos, úsanos, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bendiciones. Nos vemos pronto.